Hola chicos, buenos días. Les habla el profesor Pablo Sperduti de Ciencias Sociales. Hago la aclaración porque lamentablemente, bueno, con esta cuestión de la cuarentena hemos tenido solamente una semanita de clase, nos vimos poquito. Y bueno, subo el video para terminar de aclarar algunas dudas que me llegaron de parte de ustedes y otras dudas que yo observé en la realización de las actividades. Voy a tomar la actividad número 2 en particular para aclarar algunos conceptos que eh, generaron en ustedes algunas dudas cuando fueron a responder las consignas o bien cuando las tuvieron que preguntar y me las tuvieron que plantear. En primer lugar, les quiero recordar que trabajemos a partir de este momento sobre la plataforma, ¿sí? Toda la información que ustedes tengan que mandar, la mandarán a la plataforma, al Classroom, nos mandaremos los mensajes por ahí, las observaciones y las devoluciones que yo haga de los trabajos que ustedes van haciendo, las voy respondiendo ahí mismo. Fíjense siempre que en el mensaje personal yo siempre les voy dando la devolución. Vean siempre eso. Bien, en relación a la actividad número 2 que tiene que ver con el origen del hombre, lo que yo quiero... la actividad la más reciente de todas, el origen del hombre, sí, dije bien. Vamos a tomar la primera consigna y que tiene que ver con la manera en que las religiones relatan los orígenes del hombre. ¿Por qué tenemos que hacer esta diferenciación? Porque no es lo mismo el relato del origen del hombre hecho por una religión que hecho por la ciencia. Y tampoco es lo mismo, ¿sí?, leer el origen del hombre según los mitos que a partir de lo que la ciencia nos dice. Cuando nosotros hablamos de los relatos sobre el origen del hombre de las religiones, tenemos que recurrir siempre a lo que se llama teoría creacionista, ¿sí? La teoría creacionista, que dice que el hombre fue creado por uno o varios dioses o seres divinos, ¿sí?, es algo que está fundamentado en la fe. ¿Está? Entonces, nosotros vamos a leer un relato, por ejemplo, el relato de la creación del hombre de Adán y Eva, o algún otro relato de la creación del hombre, por ejemplo, el relato que haga el Islam, o el relato que haga el judaísmo, ¿sí? Vamos a notar que los hechos relatados allí son científicamente incomprobables. Materialmente no podemos comprobar que eso haya sucedido así, porque no tenemos prueba de la voluntad de los dioses. Y al no tener prueba de la voluntad de los dioses, ¿sí?, de que ellos hayan tomado la iniciativa de crear al hombre, tal como lo relatan las religiones, es difícil establecer el origen del hombre y probarlo con pruebas materiales, como si lo hace la ciencia. Con los mitos sucede algo parecido. Los relatos mitológicos de cualquier mitología, griega, escandinava, azteca, maya, romana, nos va a mostrar que la voluntad de los dioses crea al hombre. No solamente crea al hombre, sino crea a los hijos de los dioses. Entonces hay relatos mitológicos que también van a resultar altamente incomprobables. A ver, Zeus daba a luz algunos hijos desde su muslo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo científicamente nosotros logramos comprobar eso si no tenemos la prueba fehaciente de la voluntad de Zeus para dar a luz, siendo un hombre supuestamente, o sea, mejor dicho, siendo un dios de género masculino, porque de esa manera es como la mitología griega lo mostraba, dar a luz, y encima desde el muslo. Por lo tanto, eso también es científicamente incomprobable. Cuando nosotros tomamos la teoría de la evolución, ahí hablamos de que tenemos pruebas de que existe un origen del hombre, y ese origen del hombre se apoya en descubrimientos materiales,
en descubrimientos que llevaron adelante arqueólogos, que llevaron adelante paleontólogos, que fueron estudiados por antropólogos. A ver, después de los estudios los historiadores lo fueron redactando para que todos entendamos de qué se trata la teoría de la evolución. Y entonces podemos afirmar que existe ahí un posible origen del hombre, ¿sí?, con una evolución comprobada. Es decir, las especies, ¿sí?, que descienden de la primera especie, ¿sí?, que da origen a la nuestra, van evolucionando, ¿sí? Esta es la teoría de Charles Darwin, la teoría del evolucionismo. Hay otras teorías, la teoría de Mendel, pero ¿por qué nos quedamos con la teoría de la evolución? Bueno, porque de las teorías que existen sobre el origen del hombre es la más aceptada. Por lo tanto, esa es la diferencia que quiero que ustedes vean, ¿sí? Cuando la religión nos cuenta, ¿sí?, el origen del hombre, cuando el mito nos cuenta el origen del hombre, no tenemos pruebas materiales, no tenemos pruebas fehacientes, ¿sí?, de que eso haya sucedido. La ciencia no nos puede, ¿sí?, remitir a pruebas materiales de un mito sobre el origen del hombre. Sí, en cambio, la ciencia a partir de los restos materiales, ¿sí?, puede corroborar esto. En el mismo trabajo hablamos, por supuesto, de esta teoría, de la teoría de la evolución. Entonces, quiero que quede clara esta respuesta. Nosotros en próximos trabajos, ¿sí?, vamos a ver qué dice la teoría de la evolución humana. Ese trabajo se los voy a dejar en los próximos días. Como primera actividad de la semana, me gustaría que revisen, ¿sí?, la actividad, que la vuelvan a leer, que miren la devolución que yo fui haciendo y cotejen el contenido con estas cosas que yo les voy diciendo para comprender mejor, ¿sí?, lo que yo pretendía que ustedes respondieran. También les voy a dejar nuevos sitios para que ustedes accedan a información, para complementarlo y ampliar lo que ustedes tienen con el libro de clases, el libro de ciencias sociales que yo les solicité. En relación a lo que resta, a los demás puntos que nosotros observamos, existe la necesidad de hacer un repaso breve de por qué estudiamos historia y para qué sirve estudiar historia, que ya nos estamos remitiendo a la actividad número 2, ¿sí?, a un trabajo anterior. Tiene que quedar claro que no vamos a estudiar historia solamente para conocer hechos del pasado. Estudiar historia para eso no sirve, ¿sí? Deja de ser objeto de la ciencia histórica estudiar eso. Estudiar historia tiene que servir para entender el presente. Si conocemos el pasado, tenemos que ver qué quedó de ese pasado en el presente, ¿sí? Y para saber que las cosas malas que en el pasado se hicieron no deben repetirse. Hay una frase muy famosa que dice que los pueblos que repiten sus errores es porque no miran su pasado. Entonces, volver a los mismos errores siempre significa ignorar lo que ya pasó antes e ignorar, ¿sí?, lo que ya se hizo mal con anterioridad. Desde ese punto de vista que tenemos que estudiar nosotros esta materia, tenemos que estudiar historia. Y sirve para eso, porque además sirve para nutrirnos, ¿sí?, de un montón de conocimientos, ¿sí? La historia es una de las ciencias sociales que constituyen uno de los grandes baluartes del conocimiento, porque está ligada permanentemente a otras ciencias, como lo habíamos visto en la actividad número 1, que tiene que ver con las ciencias auxiliares de la historia. Fíjense en esa actividad cuántas ciencias intervienen para ayudar a la historia, sobre todo al historiador en el relato histórico, porque el historiador no es naturalmente economista, no es naturalmente político, no es naturalmente arqueólogo, no es paleontólogo, ¿sí?, no es geólogo, no es psicólogo, no es sociólogo ni nada. Sin embargo, se nutre de todas esas ciencias para
poder hacer un relato histórico que explique, por ejemplo, una crisis económica. Está dentro de poquito tiempo, cuando pase esta crisis, este fenómeno de la pandemia, y quede asociada a la pandemia del coronavirus la crisis económica que va a provocar, ¿sí?, la detención de casi todo tipo de actividad económica, nosotros lo que vamos a poder observar es que en el relato, ¿sí?, el historiador va a hablar de una crisis económica como consecuencia de esto. Ahora, el historiador, ¿sí?, va a tener que obtener la información de un economista, de un historiador, de un economista historiador, ¿sí?, de los cambios económicos que hubo, porque por sí solo, ¿sí?, salvo que sea un historiador economista, ¿sí?, por sí solo no va a poder explicar los detalles, ¿sí?, que tengan que ver específicamente con la crisis económica, con los elementos que tienen que ver con la ciencia económica para poder hacer el relato y que todos lo entendamos. Bueno, la historia tiene un montón de razones para ser escrita. Acuérdense del videíto que yo les mandé, ¿sí?, 2 videitos, uno en el que habla un historiador muy reconocido de la Argentina, que es Felipe Piña, que es el historiador que mayor cantidad de información debe manejar en este momento, y debe analizar y debe trabajar muy bien. Y el otro, que es un relato, más bien es una clase, que también tiene que ver con la necesidad y la utilidad, sobre todo, de estudiar la historia. Bueno, estos temas los vamos a seguir viendo, así que bueno, por ahora dejamos esto acá, lo vamos cortando y recuerden, trabajamos sobre el Classroom, planteen todas las dudas, envíen sus mensajes, que la duda sea concreta, ¿sí?, que la duda esté bien armadita para que yo comprenda y pueda explicarles de alguna manera de qué se trata. Les voy a enviar un mensajito por la plataforma para que ustedes accedan a la página de YouTube que yo tengo, porque ahí yo les voy a ir avisando, voy a ir poniendo los videitos explicativos de cada uno de los trabajos, para ayudarlos a ustedes a corregirlos, a tener verdaderamente el contenido que necesitan para tener después, cuando nos volvamos a ver en el aula, una carpeta completa y para tener exactamente lo que ustedes necesiten para rendir evaluaciones o cuando llegue el momento ser evaluados. Bueno, cuídense, quédense en sus casas, es lo que está dando resultado para que no se propague demasiado este virus que parece tan complicado, que es complicadísimo. Presten atención a las recomendaciones sobre la cuarentena, cuiden a sus familias y espero que ayer hayan pasado unas lindas Pascuas junto a sus familias. Les mando un abrazo y recuerden, ¿sí?, trabajamos sobre la plataforma y me plantean todas las dudas que tengan allí mismo.